Gracias. Licenciada Doreni Cayetano, secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, señoras y señores funcionarios, sean todos nuevamente bienvenidos a este recinto legislativo. Buenas noches. Yo sí estoy conforme con el informe que se acaba de presentar. Este gobierno se ha garantizado el derecho de asociación, manteniendo el equilibrio en materia laboral entre empleadores y empleados, y por ende la paz social en el Estado. Este punto es de crucial importancia, pues podemos decir que a 3 años de este gobierno no hay estallidos sociales, nos hemos mantenido sin bloqueos y sin manifestaciones, y sobre todo sin huelgas. No debemos olvidar, porque de lo contrario estaríamos condenados a volver a vivirlo, aquellos tiempos donde las manifestaciones y los bloqueos mantenían paralizada literalmente la capital del estado por días, y eso pues ya cambió. El desempeño de la Secretaría a su digno cargo se palpa. Es importante subrayar el trabajo realizado en capacitación y vinculación laboral. Gracias a este, cada vez más veracruzanos están en posibilidades de obtener una fuente de ingreso formal con las habilidades adquiridas. Asimismo, las empresas se benefician al obtener mano de obra calificada y certificada. Esto es un ganar-ganar entre la sociedad que genera economía en Veracruz. Por otro lado, y según datos del INEGI, si consideramos el tamaño de las localidades, se observa que las tasas de participación económica son más bajas en el medio rural, y es por lo anterior que toma relevancia el impulso a los trabajadores en todo lo ancho y largo del Estado de los programas que acaba de mencionar, como movilidad laboral y los trabajadores agrícolas temporales México-Canadá, en el que se vincula pues obviamente a los jornaleros veracruzanos con fuentes de empleo de otros países. Secretaria, yo represento el distrito 13 de Emiliano Zapata, con cabecera en el municipio de Emiliano Zapata, que es una demarcación predominantemente rural, en donde en pasados años se ha incrementado la migración hacia el norte del continente, debido primordialmente a que venimos arrastrando políticas erróneas, políticas anteriores que no lograron o no quisieron dar las condiciones necesarias para la inclusión laboral, convirtiendo en las remesas enviadas por nuestros compatriotas en una de las principales fuentes de ingreso para las familias. Mi pregunta, secretaria, mencionó en su informe un número bastante significativo que ingresó al Estado por concepto de remesas. No obstante, de su exposición no advierte cómo se calcula dicha cifra. ¿Podría indicarnos la manera en que se obtiene o cómo obtiene esos datos? Es cuanto, diputada presidenta. Como ya lo he dicho, nos da la oportunidad de ampliar la información al respecto. Justamente mencionamos este reporte de remesas porque la Secretaría que tengo a mi cargo a través del Servicio Nacional del Empleo Veracruz ha sido coadyuvante en estas relaciones laborales. Como ya lo dije, también tiene esta encomienda de dar la información a las personas, y en los medios rurales, como en el caso de su distrito que representa, del distrito que representa, es inminentemente necesaria la comunicación por parte de esta Secretaría y del Servicio Nacional del Empleo, a fin de que no traten de sorprenderles a los probables y posibles trabajadores agrícolas. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, y aprovecho la ocasión para comentarlo, ha habido una suerte de fraudes que ha tenido que sortear la dirección del Servicio Nacional del Empleo Veracruz, porque hacen ofertas falsas
en donde se les pide dinero a los probables trabajadores a cambio de agilizar trámites. Esto también decir y apuntar que en la Secretaría del Trabajo los trámites son gratuitos, que se les dará información veraz y oportuna en todo momento y que, bueno, justamente este proceso es tan cuidado para que tengan la oportunidad de regresar en todo momento. Es así como tenemos dentro de este proceso muy cuidado un formato de reporte que el jornalero agrícola obviamente llena al retornar al país, acudiendo personalmente a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo Veracruz al término de su contrato como parte del cumplimiento de sus obligaciones, donde él mismo reporta el ingreso total producto de su trabajo. De esta forma sabemos qué cantidad de personas retornan de Estados Unidos y qué cantidad exacta ingresan y cuántas de Canadá y con cuánto también. Y por ello, bueno, tenemos esta seguridad de las cantidades que mencionamos y la forma en cómo se procesa. Esto podrán muchas personas que no conocen este sistema dudan de cómo es que ellos de manera voluntaria regresan y requisitan estos formatos. Bueno, pues porque al cumplir con estos formatos se da la oportunidad a que en un futuro, es decir, después del cumplimiento de los 6 meses, tengan la oportunidad de ir nuevamente al extranjero, ya sea Estados Unidos o Canadá, a repetir este proceso por otros 6 meses. El proceso del trabajador agrícola a Estados Unidos tiene que cumplir los siguientes requisitos, como acreditar que tenga por lo menos 5 años de experiencia en actividades agrícolas, ser mayor de 22 años, acudir en las fechas indicadas para las entrevistas y, como ya lo mencionamos, los mismos empleadores de Estados Unidos y Canadá vienen personalmente al reclutamiento para observar las características que requieren para las cosechas en Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, no contar con antecedentes migratorios negativos y ser mexicanos, radicar primordialmente en zonas rurales. También en el proceso del trabajador agrícola a Canadá, aplicar examen para ingreso al programa en línea, ingresar a bolsa de trabajo agrícola al aprobar el examen, la espera del número de expediente asignado por el Servicio del Empleo de acuerdo a los requerimientos de los empleadores canadienses, integrar el expediente que consta de sus básicos, entre otros el acta de nacimiento, la tramitación del pasaporte, se recibe la asignación del pedido por parte de la USNE, también se envía a exámenes clínicos a las personas trabajadoras que incluyen por ejemplo placa de tórax, exámenes generales, también se elabora el permiso de trabajo en línea, se recibe la aprobación del permiso de trabajo por la Embajada de Canadá o carta de rechazo temporal o permanente, es aprobado el permiso de trabajo, se espera la asignación de los vuelos para el trabajador para cumplir con su periodo establecido y en todo este proceso se les insiste mucho a no caer en fraudes. También allá hay muchas personas que tratan de sacarlos de estos centros laborales diciendo, pues con una serie de mentiras que tiene que ver con, por supuesto, el engaño, diciéndoles que si cambian de trabajo, que se van con ellos, tendrán mayores ingresos, que no tendrían que reportarlos. Esto, por supuesto, se trata de un fraude y repito, esta condición que les damos en este intercambio de jornaleros requiere que si se van, que así es la autorización de la visa, que tengan que ir a ese empleo, porque eso también nos garantiza las condiciones laborales en que trabajan las personas en México, de México en el extranjero. Y por ello les insistimos mucho en que no caigan en estos fraudes.
porque esto también los veta de volver a ingresar a este programa, y no solo a este programa, les impide entrar al país si cumplen este contrato que tienen, porque cuando salen de estos trabajos para los que fue exprofeso aprobada la visa, se les cancela la visa, también por aviso del sector patronal. Afortunadamente no tenemos tasas demasiado altas de deserción en este caso. Las garantías para los jornaleros agrícolas, bueno, que quieren emigrar, se les invita a que verifiquen esta información siempre en el Servicio Nacional del Empleo, a efecto de comprobar que el empleador cuente con la autorización del gobierno canadiense para contratar a trabajadores en el extranjero. Esto es una evaluación de impacto en el mercado de trabajo. En el caso de Estados Unidos, se debe contar con una petición autorizada. El servicio corrobora que la información de las ofertas laborales sea real y segura, que cumpla con los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, y en el caso de que hayan sido estafados, se les sugiere que acudan a la Delegación Federal del Trabajo para que reciban asesoramiento, así como que realicen su denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Estas son algunas de las garantías de los jornaleros agrícolas que podemos desglosar por cuanto hace a este gran programa de movilidad externa. ¿Es cuánto, señora presidenta? Hace un rato se comentó que no se estaban haciendo bien las cosas porque se informaba resultados después de una crisis económica derivada de una pandemia. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos como diputados cuando estamos cuestionando o estamos debatiendo y precisar bien con argumentos o con sustentos y no nada más atacar por atacar. Y incluso yo soy nuevo aquí como diputado, he escuchado en las referencias que hacen sobre los cuestionamientos, si me lo permite, diputada presidenta, cada vez que un diputado está participando, está haciendo algún cuestionamiento, creo debe de sujetarse a los términos o los principios o la materia de la Secretaría o Dependencia, organismo que está participando, está exponiendo, está dando su informe. Y en este caso hago pues también un exhorto para los que vayan a ser presidentes de comisión, que tratemos de mantener ese orden cuando algún compañero se salga en ese sentido, ¿no? Haciendo uso de mi tiempo, debemos recordar que si bien debido a la crisis del COVID-19 los indicadores nacionales de empleo en todo el país sufrieron una disminución, nosotros, y como usted lo mencionó anteriormente, con una población mayor a 8 millones de habitantes, contamos con una tasa de población económicamente activa de 41%. Además, somos el segundo estado en el país por cantidad de población ocupada con 3.17 millones de personas, solo por debajo de la Ciudad de México. Contamos con una tasa de desocupación entre 2.6 y 3%, como lo comentó anteriormente, pero significativamente menor que la media nacional, que es de un 4.4%. Eso también hay que destacarlo. Estos indicadores dan cuenta de la ventaja comparativa que tenemos en mano de obra con el resto de los otros estados del país, y ventaja que crece cuando hablamos de mano de obra calificada. En diversos estudios, tanto nacionales como de la Organización Mundial del Trabajo, dan cuenta de la relación entre el nivel de salario y el nivel de mano de obra calificada. Asimismo, el salario constituye la mayor fuente de ingreso de las familias, y las variaciones entre los salarios y el empleo remunerado son factores determinantes de las tendencias de desigualdad. Mi pregunta, secretaria, ¿qué planes tiene la dependencia a su cargo para incrementar la capacitación para la mano de obra en el estado de Veracruz con el fin de aumentar la oferta laboral de calidad? Es cuanto, diputada presidenta. Esto es muy importante porque efectivamente
Nuestros números hablan bien de la administración pública estatal y del servicio público también aquí en el estado de Veracruz y también de la Secretaría del Trabajo. Bueno, ¿cuál es uno de los planes para la capacitación que va a sostener esta Secretaría? Bueno, pues es justo de lo que he hablado. Creo que se debe de profundizar y relacionar directamente, y esto no es algo que inventemos nosotros, sino pues en muchos estudios económicos, en donde debemos de formar al sector estudiantil cada vez más abocados a las factibilidades que hay en los territorios. No es tan necesario inventar nuevos programas de estudio cuando a la vista están las necesidades vocacionales que ocupa particularmente el estado de Veracruz, y ya lo mencioné, tiene que ver con sus condiciones climáticas, tiene que ver con sus condiciones agrícolas, tiene que ver con la extensión territorial, con la extensión litoral que tenemos. Cómo hacemos uso de toda la industria primaria, cómo la transformamos, y en todo ello hay fuentes de empleo, pero hay una mala organización, y como creo yo que podemos también ver la profundidad del sistema neoliberal y de la enseñanza neoliberal de competencia, creo que tenemos que apostar cada vez más a fortalecer, a robustecer los sistemas de cooperativismo que nos permitan, como pequeños propietarios o tenientes de la tierra, ir haciendo estas asociaciones para estar más preparados para afrontar las situaciones económicas, para no tener que vender para comer, sino vender de una manera más inteligente, tecnificar de esta manera un poco más el campo, no solo en las estrategias agrícolas, sino por cuanto hace a los planes de negocio que tienen que ver con la situación de pues desarrollo económico del Estado, de los lugares. También decir que el ICADBER planea de manera específica ir coadyuvando en esta formación laboral en los diferentes municipios del estado de Veracruz que forman parte del programa del desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Con estas inversiones que vienen de la Federación tenemos una clara oportunidad, un nicho de oportunidad como parte del estado de Veracruz, de fortalecer a las personas que están buscando empleo, capacitándolas en estos sentidos, en lo que está en puerta. También decir que a través de las 5 unidades de capacitación ubicadas en los municipios de Coatzacoalcos, Zacayuca, Las Tuapas, San Andrés, Tuxtla y Juan Rodríguez Clara, mediante cursos de capacitación especializada. Vamos a mencionar algunos de ellos. Estos son, por ejemplo, soldadura oxidadas del acero de posiciones, la soldadura en procesos especiales TIG y MIG, soldadura en ventanería, sistema de control industrial de motores eléctricos, mantenimiento de sistemas neumáticos, dispositivos de estado sólido aplicado al control industrial, así como mantenimiento mecánico industrial, también de bombas, de compresores, de aire comprimido, de equipos, la reparación de equipos industriales, el mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y cursos de especialidad en materia de turismo. Y creo que es hacia allá donde tenemos que mirar, a profesionalizar al capital humano que ya tenemos en el estado de Veracruz. ¿Es cuánto, señora diputada? Para finalizar esta intervención, se le concede el uso de la voz al diputado hasta por 2 minutos. Por los logros que tanto usted como todo su equipo han alcanzado en los diversos temas de trabajo y de justicia laboral. Cabe hacer mención que también se ve el equipo de trabajo que hay dentro del gobierno del Estado por la presencia de secretarios y subsecretarios de otras dependencias. Es bien sabido que la capacitación de la mano de obra da como resultado una mayor productividad, y una economía con alta productividad genera un dinamismo correcto para el crecimiento económico. Es así como una población capacitada genera mayor riqueza, y eso es precisamente lo que están haciendo ustedes. Ese trabajo se realiza desde su dependencia, están generando riqueza
para los veracruzanos por medio de la capacitación y la vinculación. Yo le invito y le exhorto a seguir con el empeño demostrado hasta ahora. Cuente conmigo y creo yo, y me voy a atrever a hablar en nombre de las y los diputados del Grupo Legislativo de Morena, para hacer realidad las aspiraciones de las y los veracruzanos de tener un trabajo fijo bien remunerado. Finalmente, los números no mienten. Nuestro estado está mejor que antes, sí, mejor que antes. Ya no hay manifestaciones ni bloqueos. La paz laboral en la entidad nos indica que estamos en la senda correcta para seguir transformando y hacer historia en Veracruz. Es cuanto, diputada presidenta.